¿Alguna vez has sentido que tu mente es tu mayor límite? Bienvenidos a el podcast de Mentes Prósperas, el espacio donde la mente se expande y se transforma tu vida financiera. Aquí hablamos de dinero y además de libertad, abundancia y plenitud. ¿Listos? ¡Comenzamos! Hola, buenas tardes. A la gente que está aquí conectada, buenas tardes. A la gente que lo ve grabado, buenos días o buenas noches. Estamos aquí muy felices con una invitada especial. Buenas tardes, María Jesús. Muy buenas tardes, Marisela. ¿Cómo estás? Feliz. Qué bueno, Encantada de estar somos contigo. dos. Sí. Ahorita van a conocer el chisme completo, ¿eh? Primero quiero avisarles que nuestra amiga y mi socia Cintia Yepis hoy no está con nosotros porque va volando a la ciudad de Puebla. Va a estar de speaker en un congreso por allá de Unlock. Un congreso buenísimo, me tocó hacer el año pasado. Es de emprendimiento, innovación y tecnología. Entonces, pues buenas vibras para Cintia, que brille mucho y acompaña a muchas mujeres por allá. Ahora sí, entramos en materia con un tema buenísimo. Primero déjenme decirles que esta invitada no es cualquier invitada, ¿eh? Gracias. Es mi amiga. Gracias. Y además es mi acompañante en todos los temas que tienen que ver con el SAT. Sí, ese que a veces nos da miedo. Hoy vas a aprender a no tenerle miedo. Platícanos de ti, ¿cómo llegaste a este mundo? A ¿Qué este haces? mundo Todo. fiscal. Sí. Mira, yo soy contador público por elección. Ajá. Afortunadamente me dieron la libertad de decidir a qué me iba a dedicar. Todo el tiempo soñé con ser contador público. Jugaba los papelitos, ponía sellitos de Amentis. Era algo súper divertido. Entonces tuve la distinción de dedicarme a lo que me gusta. Entonces pasaba por la universidad y decía, me faltan 7 años para entrar aquí, me faltan 5 años, te lo juro. Entonces, afortunadamente, tuve la oportunidad de prepararme en lo que me encanta, que es la contabilidad, cumplimiento fiscal. Egresada de la UABC de Contador Público en 1997. Wow. Hagan sus cuentas. Y posteriormente estudió la carrera de licenciada en Derecho en VM Campus Mexicali. ¿Y cómo fue eso, María Jesús? ¿Cómo? Fíjate que en la universidad, cuando me dan la materia de Derecho Laboral, me llama muchísimo la atención. Sí. Pero ya estaba casi en sexto, séptimo semestre, entonces no iba a abandonar. Termino la carrera de licenciada en Contaduría y posteriormente me inscribo en VM para no quedarme con la inquietud de qué sería estudiar Derecho. También muy afortunada de poder llevar a cabo esa carrera, de estudiarla, de leerla. Fue algo completamente apasionante porque en contabilidad te enseñan a determinar impuestos, calcularlos, pero en Derecho te dicen por qué los estás calculando y para qué los estás pagando. Entonces fue cerrar un círculo muy interesante y me ayudó muchísimo en mi carrera a entender muchas cosas del mundo fiscal. Ese mundo que me encanta, la verdad. Fíjate que en este programa pues nos sigue mucha gente que está interesada en mejorar sus finanzas. El enfoque que tenemos en Mentes Prósperas va más allá de los números. Siempre decimos que nos interesa mucho la parte mental, cómo te conectas y te relacionas con el dinero, la parte energética. Y a veces le tenemos mucho miedo a la parte numérica y dentro de la numérica a la parte fiscal. Hay muchas personas que nos siguen que son emprendedores, pues, no sé cómo decirlo, casero, por así decirlo, que yo en mi casa hago mis pastelitos y los vendo, que yo traigo ropa y la vendo por Facebook, pero hacen muchas cosas así de una manera informal. Doméstica. Doméstica, porque hay miedo. ¿Por qué crees que le tenemos tanto miedo? Bueno, lo que pasa es que el miedo es un sentimiento natural que regularmente nos provoca algo desconocido. Ya. Entonces, yo los invito a que lean, que se documenten, investiguen, pregunten, sin ese temor de que me van a contestar. Primero tenemos que atrevernos a preguntar. Yo soy sumamente preguntona. Yo siempre estoy preguntando, ¿pero por qué? ¿Pero para qué? ¿Pero cómo? Entonces, ese cuestionamiento en tema fiscal específicamente, pero vayámonos un poquito más atrás, como tú mencionabas, los números. Es que los números están en todas partes. Están en nuestra cocina, están en nuestra casa, están en nuestras finanzas personales. Nosotros tenemos un contacto directo con los números más de lo que nosotros somos conscientes.
pero siempre estamos hablando de números o los números nos están a nosotros marcando nuestras decisiones. Tienes toda la razón, ¿no? Incluso hasta para cocinar, si dices Exacto. el ingrediente, cuánto le tengo que poner de harina o cuánto de leche, cuánto, tienes toda la razón. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál sería la diferencia, María Jesús, entre una emprendedora que sí decide estar regulada? Bueno, antes que eso, ¿cuáles son las formas en las que una emprendedora puede estar ante el SAT? Esa es muy buena pregunta, ¿verdad? por Porque supuesto no que sí. sabemos, solamente decimos, ay no, porque tengo que pagar mucho y no me va a quedar ganancia. Esa es como creencia limitante que hay Sí. respecto a estar regulada, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Mira, es bien interesante lo que preguntas porque efectivamente existen una variedad de regímenes fiscales. Incluso yo platicando con personas me dicen de repente, oye María Jesús, lo que pasa es que pues yo soy empleado y pues yo no soy contribuyente. Error. Claro que no, por supuesto que eres contribuyente. Todos los mexicanos somos contribuyentes del gasto público. Remontémonos a nuestra Constitución, en el artículo 31, fracción cuarta, nos habla que todos los mexicanos somos contribuyentes del gasto público. ¿Qué es el gasto público? Es con lo que se construyen escuelas, hospitales, se pavimentan casas, hay alumbrado, tenemos patrullas. Todo eso es el gasto público y todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público por Constitución. Entonces, todas aquellas personas que son empleados están dentro del régimen de sueldos y salarios. Es el régimen, Marcia, que ocupa el 97% de la población económicamente activa. El 97% son empleados y ellos contribuyen al gasto público, el patrón les retiene un porcentaje de sus ingresos, entonces ellos ya están contribuyendo. Entonces, ese régimen se denomina régimen de sueldos y salarios. Okay. Y hay una regla muy fácil, si tuviste 2 patrones o más durante un año ejercicio que va del 1 de enero al 31 de diciembre, tienes la obligación de presentar tu declaración anual. Okay. A nosotros en la oficina nos visita mucha gente solamente en el mes de abril, que es cuando se debe presentar la declaración anual de personas físicas, ya sea porque cambiaron de trabajo durante el ejercicio inmediato anterior, entonces ya nace la obligación de presentar esa declaración. Ahora es bien importante que aprendamos a diferenciar. El acto de declarar no es sinónimo de pagar. Okay, y mucha gente confunde eso. Dice, yo no me voy a registrar en el SAT porque no quiero pagar impuestos. Bueno, les tengo noticias. No todas las personas que están registradas en el SAT terminan pagando impuestos. ¿Qué sí es lo que tenemos que hacer? Declarar. ¿Qué vamos a declarar? Todos los ingresos que percibimos. Ok, entonces la mayoría de la gente está bajo este régimen, algunos ni cuenta. Yo estoy pensando todo el tiempo que estuve empleada, ni cuenta me di, seguramente porque me lo retenían como tú decías, pero no recuerdo. No te enteras. No te enteras. Falta mucha difusión. Y yo aplaudo este tipo de programas porque tenemos que difundir a la comunidad que efectivamente estamos contribuyendo al gasto público en el régimen de sueldos y salarios. Okay. Adicional a ese régimen, si tú estás desarrollando un emprendimiento en casa, como lo mencionabas ahorita, pues existe, por ejemplo, el régimen de reciclo, que es el régimen simplificado de confianza, que ese es novedoso, tiene aproximadamente 2 años con nosotros, y cada año publican reformas fiscales. Hay algunos regímenes que desaparecen, otros que nacen, otros que evolucionan, entonces hay que mantenernos actualizados. Y, por ejemplo, para efectos de personas físicas está el régimen ese que te acabo de mencionar, el reciclo, que trae sus limitantes. Luego también está el régimen de actividades empresariales y profesionales. Por ejemplo, la mayoría de los médicos están dados de alta en ese régimen porque prestan un servicio profesional independiente. Está la agricultura, que es todo el sector primario, que por ejemplo abarca otro régimen. Y también tenemos el régimen de incorporación fiscal, que está dentro de su último año de existir. Este régimen nació con fecha de caducidad, eran 10 años. Entonces te hacían un descuento del 100%, 90%, 80%, 70%, y así ahorita la mayoría que abarcó el régimen completo ya va en que le acreditan el 10% del ISR que le toca a cargo, ya no lo tiene que pagar. Okay. Recordemos que el ISR es el impuesto sobre la renta que grava la utilidad. Tú ahorita mencionaste varios términos, ¿no? Ganancia, utilidad, ingreso. Entonces es muy padre que dominemos este lenguaje, este vocabulario, que lo difundamos para que más gente lo exprese de manera correcta.
Después de estudiar Derecho me volví sumamente literal, ¿no? Entonces les digo, no es lo mismo un ingreso a una ganancia, porque el ingreso, por ejemplo, si tú vendes flores y obtienes 100 pesos de la venta, ese es tu ingreso. Pero si a ti te costaron 70 pesos comprarlas, ese es tu gasto de operación. Entonces tu utilidad van a ser los 30 pesos, correcto. Tu ganancia es igual a tu utilidad. Entonces, por ejemplo, el régimen de reciclo paga sobre los ingresos, sin deducción. Entonces me dicen, oye, contadora, pues soy reciclo, ya no voy a andar correteando facturas para deducir mis egresos, ¿no? Y les digo, momento, el régimen regularmente va a darte las reglas de cómo vas a pagar el impuesto sobre la renta, que es solamente uno de varios de los impuestos a los que nosotros como contribuyentes podemos ser objeto. El otro es el IVA, que es el impuesto al valor agregado. Y a ese nuestros legisladores en los últimos años no le han movido una coma. ¿Qué significa? Que sí necesitas tus facturas de egresos para pagar menos IVA. Porque el IVA sí está súper sencillo, es el IVA que yo cobro menos el IVA que yo pagué, claro, a través de facturas debidamente deducibles y pagadas, es el IVA que voy a tener que pagar al SAT al final del día. Ya mencioné la palabra, SAT. Ok, SAT. Servicio de Administración Tributaria. ¿Qué hacen allá adentro? Arreglan las finanzas públicas del país entero y lo distribuyen. Para eso hay toda una legislación y toda una metodología. Pero es importante también que aprendamos a saber, bueno, ¿qué es el SAT? Es el Servicio de Administración Tributaria, que está dentro de esos 4 puntitos azules que vemos donde dice SHCP, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Uno de esos puntitos es el SAT nada más. Ok, o sea, ya nos dice como que todo un mapa mental. Más o menos, sí, les vamos a abonar a la imaginación. Ok, me encanta. Entonces, vaya la gente que nos está viendo o nos está escuchando grabadas, vayan pensando en qué régimen están ahorita. Si todavía no se han incorporado alguno, váyanlo pensando, porque regresamos después del corte y seguimos. Muy bien. Gracias. No, feliz. Muchas gracias. Feliz. Entonces, yo quería preguntarte, ¿cuáles serían las ventajas de los emprendedores que sí estamos legalmente registrados? Esa es una pregunta muy interesante porque a veces les digo yo a los empresarios, ya se becan, ¿no? De repente dicen, es mi primer año con negocio, hoy no me registro en Hacienda, ¿no? Y les digo, ¿qué autobeca se dan ustedes, no? La verdad es que la obligación la tenemos el día 1, pero digo, es muy respetable las decisiones que van tomando, y ser empresarios, pues la verdad, es un tema especializado, digamos, no somos mejores ni peores que los que son 100% empleados, simplemente somos diferentes, ¿no? Y somos tan diferentes que somos el 3% de la población económicamente activa. Entonces, ¿qué pasa? Son una serie de temas que muchas veces sí necesitan una especialidad, donde afortunadamente te encuentras a varios profesionales por el camino que te pueden ayudar, precisamente como tú descansas, gracias por la confianza. Y yo les digo a los clientes, ustedes salgan a producir, nosotros nos encargamos de su cumplimiento contable fiscal. Eso es lo que nosotros hacemos en la oficina. Damos esas gotas de tranquilidad para que ustedes se dedican a lo que saben hacer. Fíjate que las ventajas, unas de las que te puedo mencionar, por decir algunas, es que, por ejemplo, yo les digo a mis clientes, cuando tú vas a consumir un producto, vas a contratar un servicio, siempre haz la pregunta que si dan facturas. Oye, pero es que debería ser en forma natural. Sí, pero no lo es. La realidad es un poquito distinta al deber ser. Entonces, ¿qué pasa? Si tú ofreces facturas de tus servicios que prestas o de los productos que comercializas, pues ya tienes una ventaja sobre aquellos clientes que están también formales y que van a necesitar su factura para deducir, como ya lo mencionábamos hace un momento, ir disminuyendo la carga del IVA, ir amortizando el impuesto sobre la renta. Entonces es bien importante que tú seas un contribuyente que das facturas a tus clientes, porque ya llevas una ventaja sobre quien no lo hace. Yo me acuerdo muy bien ese consejo que me diste. De ahora en adelante, cada que compres algo, pregunta, ¿aceptan tarjeta?
emiten factura, y si vas a comprarte unos zapatos, por ejemplo, elige comprarlos donde pagas con tarjeta y te den factura. Gracias, qué bueno que lo recuerdas, muy bien. Sí, y es que es como vamos a ir permeando que todo esto se vaya a la formalidad. Si uno es formal, pues quiere que el de enseguida también sea formal, ¿verdad? Entonces, es como vamos haciendo comunidad, vamos difundiendo estos temas, y la verdad es que son mucho menos tenebrosos de lo que a lo mejor en nuestra cabeza imaginamos, ¿no? También otro mito es que el contador es carísimo, yo no me da para pagar un contador. Bueno, ¿y cuándo preguntaste cuántos serán los honorarios de un contador? Otro mito, ¿no? Es que yo como no doy facturas, y yo leí en redes que los depósitos superiores a 5,000 pesos son los que están fiscalizados, pues yo procuro hacer puros depósitos menores a 5,000 pesos. Mito. O sea, todos los depósitos que te hacen en una cuenta bancaria son sujetos de fiscalización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Y ahí qué pasa, María Jesús? O sea, ¿qué le pasa a ese emprendedor que se confió, que no se dio nomás un año sabático? Se fue de largo. Pues, se fue por la libre, les digo. Se fue por la libre. ¿Ahí qué pasa? ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, el riesgo, en México existe una figura que se llama caducidad. ¿Qué se refiere esta figura? En derecho hay un principio que dice que todas las autoridades pueden desarrollar las actividades a las que fueron facultadas. ¿Qué significa? Que existe una reglamentación donde dice: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, recaudará impuestos. ¿Qué impuestos? El impuesto sobre la renta y el IVA. Muy bien, a eso se encarga ella. ¿Qué hace el ciudadano? Absolutamente todo lo que no esté prohibido. Esa es la diferencia de la autoridad contra un ciudadano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Regresándome a tu pregunta. La autoridad tiene la facultad de revisarnos los últimos 5 años de nuestra hermosa existencia, solamente. Si yo tengo 8 años, por decir un ejemplo, dedicándome a esto de una manera informal, ya quiero ser formal, bienvenido, claro que sí, te registras en Hacienda, comienzas a determinar tus impuestos, declaras tus ingresos. Oye, ¿qué va a pasar con lo anterior? Pues tu riesgo, que es una palabra que en la evolución de la legislación y de la humanidad nos estamos familiarizando más con este término, tu riesgo va a estar latente por los últimos 5 años. No sé si algunos de ustedes ha tenido la ocasión de saber que el SAT mandó cartas invitaciones por ciertos depósitos en cuentas bancarias. Entonces decía, por ejemplo, en el ejercicio fiscal del 2023, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023, recibiste en tu cuenta bancaria 150,000 pesos. ¿Me debes el 35% de eso? Sin deducción alguna. Entonces es donde yo les pregunto, ¿prefieren pagar el 35% de un depósito sin deducción alguna, o comenzar a declarar los ingresos, tener y sobre todo, recordemos que las obligaciones se cumplen y los derechos se ejercen, tener el derecho de ejercer, estar deduciendo todas mis compras y mis gastos que involucré para generar ese ingreso? Pues claro que llevas una ventaja. Por supuesto, porque todos sabemos que esos 150,000 pesos, como platicamos ahorita con el ejemplo de las flores, ¿no? Claro. Una buena parte de eso, pues, los usaste también como un gasto tuyo. Es un costo de operación. Un costo de operación, la palabra que usaba. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para leer algunos comentarios. Nati Montaño Villa dice: saludos, amigas. María Jesús y Marisela Jiménez, muy interesante el tema. Igualmente, Nati, saludos. Dice Brenda Lilian: ¿cuáles son los productos o servicios que podemos facturar? Todo. Repítelo. Todo. Todo, Brenda Lilian. De una u otra manera. Pero ahora, va a depender del régimen al que estás. Recordemos, ese régimen de sueldos y salarios me hizo que lo mencione en este momento. Las deducciones sí están acotadas, son limitadas. ¿Cuáles son las deducciones para un régimen de sueldos y salarios? Honorarios médicos, hospitalarios, dentales, funerarios, colegiaturas, algunas cuentas para el ahorro, eso es, y los intereses reales hipotecarios. Todo eso
El 97% de la población económicamente activa lo puede hacer deducible en época de su declaración anual. Y seguimos platicando del tema. No, hombre, esta asesoría de veras, se están ahorrando unos 1,500 pesos, ahí inventé. No, pero tiene una asesoría gratis, comparte este episodio con todas tus amigas que le tienen miedo al SAT. Muy bien, dice por aquí, Cintia, un abrazo a las dos, mira, nos está viendo nuestra socia, igualmente, Brenda, dinos si te respondimos bien o te quedó alguna otra duda y continuamos entonces. Tenía por aquí alguna otra, estábamos con los mitos, ¿verdad? ¿Se te ocurre algún otro mito? Ya cubrimos los principales. Los mitos sí es bien importante dejar claro porque también hay personas que llegan a la oficina y me dicen, mire contadora, esta es la cuenta que está a mi nombre, pero la maneja mi esposa. Esta es la cuenta que está a mi nombre, pero la maneja mi hijo que se fue a estudiar fuera. Y esta es mi cuenta fiscal. Híjole. Y yo le digo, permítame, las tres son sus cuentas fiscales. No existe, yo no elijo cuál. No existe una cuenta de ahorros, una cuenta para mi pareja, no existe una cuenta para mis hijos. Todas las cuentas son fiscales. ¿Y quién es el contribuyente? El titular de esa cuenta. ¿Sí? Hay cuentas muy antiguas que ni siquiera viene el RFC, esas están salvadas no sé cuánto tiempo, pero si tu RFC aparece en tu estado de cuenta, ese estado de cuenta y todos sus depósitos son sujetos a ser fiscalizados. No son los depósitos arriba de 5,000 pesos. Es toda tu cuenta. Tienes el derecho de llegar y revisarte los últimos 5 años. Y esto tiene su antecedente en un impuesto que se denominaba impuesto sobre depósitos en efectivo, donde las instituciones bancarias de nuestro país crean un mecanismo donde van registrando todos los depósitos, y cuando existía ese impuesto que fue derogado en el 2014, le pasaba la cuenta al SAT y le decían, mira SAT, todos estos contribuyentes excedieron los 15,000 pesos de depósitos en efectivo y yo banco les hice una retención del 3% y ahí te lo paso, a cuenta de ese contribuyente. Entonces tú tenías el derecho, recordemos, los derechos se ejercen, las obligaciones se cumplen. Teníamos el derecho de deducir ese 3% que el banco me retenía y yo lo restaba de mi impuesto sobre la renta caro. Pero ¿qué pasa? Derogan el impuesto, pero ¿qué creen? El mecanismo sigue funcionando. Entonces cada peso que a nosotros nos depositan, el SAT ya tiene información de ese depósito. Pero como somos humanos con limitaciones y por más, ese es otro tema que va a dar para otra plática, el SAT ya está utilizando la inteligencia artificial dentro de sus procedimientos de fiscalización y de recaudación. Claro que lo está haciendo, pero todavía tienen recursos limitados a personas que tienen que activar esa inteligencia artificial. Entonces, no a todos nos ha llegado todavía la invitación para que contribuyamos, pero todos los depósitos que se hacen en una institución bancaria son susceptibles a ser fiscalizados y se consideran ingresos. Entonces, es mejor que tú te prepares a que te llegue esa amable invitación y te pegues el susto de tu vida, o tengas que, puede pasarme de Jesús que de repente te digan, sí, tienes que, o sea, estos 5 años me los tienes que pagar así. Sí, puede pasar así. Está dentro de las facultades de la autoridad. Claro, como les comenté ahorita, el riesgo se va disminuyendo, pero sí es probable que eso suceda. Sí está dentro de las posibilidades. Ahora yo sé que más de una persona que nos está escuchando a lo mejor está sintiendo miedo. Lo dijo María Jesús al principio. Acuérdense que el miedo solo es una alertita que te dice que veas opciones, ¿no? Que te informes, creo que fue la palabra que usó, pero es como que veas posibilidades, ¿no? Muchas veces es una cuestión nada más de organizar e ir separando una parte de tus propios ingresos o de tu utilidad para hacer estos pagos mensuales. En mi caso son mensuales, todos son algunos anuales, como dices, los sueldos y salarios son anuales, efectivamente. Bimestrales quedan los RIF, aquellas personas que estaban en el régimen de incorporación fiscal, que ya son los menos, va disminuyendo. Creo que termina de extinguirse para unas personas este año, para otras el que viene, y ya se extingue ese régimen, que son obligaciones bimestrales. El régimen de actividades empresariales y profesionales es mensual. El régimen del reciclo, que es el régimen simplificado de confianza, es mensual. También. Y esas son obligaciones. Entonces las obligaciones, recordemos, se cumplen.
¿Cuál sería el régimen para alguien que va empezando y que tiene un emprendimiento muy casero, como decíamos hace un momento? Muy casero, muy doméstico. Ujú. Mira, va a depender mucho de los ingresos que esté presupuestando obtener. Sí. De eso va a depender el régimen al que nosotros le podemos recomendar que se inscriba. Y fíjate que muy interesante, a veces yo veo que ese emprendimiento, digo, nos encanta estar juntas, yo disfruto mucho la compañía, por ejemplo, de Maricela en este momento, y a veces nos asociamos. Entonces, de repente se asocian dos personas para un negocio pequeño y llegan a oficina y dicen, vamos a constituir una sociedad, porque nos estamos uniendo mi socio y yo, y vamos a vender pizzas. Gracias por el ejemplo. Entonces les digo, yo me esperaría por lo menos un año para ver cómo va funcionando. Yo les aconsejaría dar de alta a una persona física que fuera el responsable y que comenzaran a declarar sus ingresos, que comenzaran a conocer un poco el tema fiscal, porque es toda una manera de vivir el régimen fiscal. Sí. Okay. Entonces, cuando la sociedad pues te ve involucrar, que no es malo, pero al principio a lo mejor es bueno que tú vayas probando cómo les va, porque es el notario, el registro público de la propiedad del comercio. Hacer acta constitutiva. Exacto, constituir una sociedad moral que tiene una personalidad jurídica independiente de las personas sí es recomendable, pero a lo mejor tu emprendimiento necesita reforzarse antes de estar constituido como una persona moral. Claro. Entonces es importante que primero visualicen, proyecten los ingresos que van a percibir para recomendarles en qué régimen deben de registrarse, cumplir con sus obligaciones y crecer. O sea, realmente hay muchos casos de éxito, ¿no? Yo, como ahorita mencionabas, ¿cuál es la ventaja de estar contribuyendo, de estar registrado en el SAT? Fíjate que si me permites voy a tratar de hacer una historia muy corta. Me encanta. Mi primer cliente de contabilidad de la oficina hace 25 años, todavía es mi cliente. Y estoy súper orgullosa de poderlo decir, porque fue un emprendimiento que literal nació en una cochera porque la persona es un mecánico. Entonces me decía, no, yo no puedo pagar impuestos, soy muy chiquito, nadie me pide facturas, y si me piden facturas les digo que no doy y se van a otro taller. Entonces me dieron el voto de confianza y me dijeron, ok, vamos a inscribirlos en el SAT. Él es el que realiza el trabajo, él es el mecánico, la esposa súper buena administradora, es quien le lleva las finanzas y todo, y 2 hijas. Entonces ellos estaban pues con miedo, ¿no? Como hablamos ahorita. Decidieron hacerlo, se registran, comienzan a tener mucho trabajo, empresas, maquiladoras, les llevan sus carros a reparar, empieza a facturar. Ellos nunca habían tenido visa. Con esto, ellos tienen todos sus comprobantes de que son sólidos financieramente hablando, les dan su visa, obtienen el crédito hipotecario, tienen una casa propia muy bonita. Y todo ese crecimiento se los ha dado la formalidad. Wow. Si ellos no hubieran vencido la barrera del miedo, mira, si ellos no hubieran vencido la barrera del miedo, a lo mejor seguiría esta persona en la cochera arreglando ciertos carros para personas que no exigen una factura. Pero él tuvo la capacidad de ser competitivo, de facturar, wow, de ser formal y de tener un estado de cuenta ordenado, de demostrar que es financieramente sólido, ser sujeto de crédito, ser sujeto de varios beneficios. ¡Wow! ¡Qué bonita historia! Gracias. Y es que es lógico, si tú tienes que pagar impuestos es porque estás ganando dinero. Por supuesto. O sea, gracias. Esa es la parte, si él no hubiera crecido de esa manera, jamás lo hubiera contratado, por ejemplo, una empresa, porque ocupa factura, ¿no? Necesariamente. Y todas las personas que estamos legales también queremos un mecánico que también esté legal, porque si no me sirve. Me voy con otro. Toda esa, digamos, círculo que se fue dando de bonanza, le trajo eso, más bonanza. Entonces, claro que podemos pagar, porque ganamos. Esa es la nueva mentalidad que hay que implantar, ¿no? Sí, y solamente para cerrar este comentario, tú lo dijiste muy bien, voy a pagar impuestos porque estoy ganando dinero. Si tú tienes un emprendimiento, un negocio, ya estás registrado, tienes un año, voy a perder, entonces voy a pagar impuestos, no porque estoy obteniendo una pérdida fiscal,
y Hacienda reconoce esa figura, entonces no vas a pagar impuestos porque estás declarando que tus ingresos por tu inversión, por tu compra de material, por tus gastos y todo lo demás, fueron superiores a tu ingreso. Entonces, te tengo noticias. Declarar no es sinónimo de pagar. Repítelo. Declarar no es sinónimo de pagar. Estamos rompiendo muchos techos mentales hoy. Varias personas se van a ir así con la cabeza reventada. Me encanta, porque ¿cuántas personas no estarán a la inversa de esta historia del mecánico, ¿no? Pudiendo hacer crecer sus emprendimientos, pero están atados o detenidos porque no han tenido como la, pues no, iba a decir la valentía, pero ni siquiera es un acto valiente, es la inteligencia de asesorarse y de tomar el paso de hacerse legal, ¿ok? Entonces, la asesoría tiene un costo, María Jesús, en tu caso. Si alguien escucha este podcast y dice, ay, quiero que me platiques, yo cuánto pagaría por ti, más o menos, según lo que gano, qué régimen contigo, ¿cuánto y cómo? Si dicen que nos vieron aquí contigo y mencionan tu nombre, no tiene ningún costo, la casa invita, con todo gusto les damos una orientación. Realmente es a lo que nos dedicamos nosotros, nos encanta, como esta historia es una en varias que tenemos la fortuna de contar. Como los dije, yo tengo 25 años independiente y realmente estoy llena de satisfacción con un equipo invaluable que me ayudan a venir a estos lugares y que se pueda seguir trabajando en la oficina. Entonces, son cosas que nosotros necesitamos. Yo hago equipo, entonces me encanta que la gente haga equipo y quiero que nosotros nos vean como sus aliados. Por eso la firma se llama Alianza Integral. Queremos ser sus aliados en su historia de éxito. Así que lo repito y lo subrayo con highlight amarillo, ¿eh? Si dices que lo viste en Mentes Prósperas, tu asesoría va a ser gratis en Alianza Integral. Así que corre y comparte este episodio con todas sus amigas y amigos que tienen emprendimientos o que son empleados y no están haciendo sus declaraciones. Yo estaba por preguntarte, pero se respondió de manera natural, ¿no? ¿Cuáles son como las ventajas que has visto en la paz mental de tus clientes o de los emprendedores que se hacen legales, pues, sí, ¿no? Y es lo que yo quiero seguir haciendo hincapié. El hecho de que no seas empresario no significa que estés bien o estés mal, simplemente es que somos diferentes. Y esto es importante resaltarlo porque a veces creemos que la vida es una competencia y la vida no es una competencia, es un camino que hay que disfrutar el viaje y que no nada más nos dediquemos a existir, sino que vivamos. Oye, yo nunca he querido poner una empresa, no la pongas. Oye, yo siempre he querido poner una empresa, ponla. No te quedes con la inquietud, ¿no? Como yo les mencionaba, yo tuve la inquietud de estudiar Derecho, estudié, Dios y la vida me dieron la oportunidad, lo hice. ¿A dónde voy con esto? Si tú realmente quieres tener un emprendimiento, hazlo, pero hazlo de una manera informada, hazlo de una manera ordenada, y rompe la barrera del miedo, infórmate, date cuenta de las opciones que tienes, porque ahí en la oficina tenemos la consigna de por lo menos te vamos a dar 2 opciones. Y yo siempre les digo, el cliente decide, pero tú tienes que dar en la mesa por lo menos 2 opciones. Siempre vas a tener opciones, nada es catastrófico, nada es de que se me va a venir el mundo encima y voy a hacer una tormenta en un vaso de agua. Claro que no, todo tiene solución, todo tiene una salida y sobre todo la voluntad de querer hacer bien las cosas, yo creo que es lo que nos distingue. Eso es lo que marca la distinción. Entonces, acércate con un profesional, no estás sola en el camino, tenemos muchos aliados en la vida y, por ejemplo, ahorita que mencionaba Marisela, oye, tu paz mental, o sea, es bien importante. Una vez me dijo mi papá, tú vas a tener la oportunidad de decidir, son decisiones que uno va tomando, ¿vas a dormir con los ojos cerrados o vas a dormir con los ojos abiertos? A mí me encanta dormir con los ojos cerrados, entonces démonos esa tranquilidad a nosotros mismos. Si ya me decidí a tener una empresa, porque una empresa es ese emprendimiento que tú mencionas, es una empresa, está generando un ingreso y créanme que no hay mayor satisfacción que ser generadora de empleos. Eso al final del día te da una satisfacción. Entonces, si tú ya decidiste tener una empresa, hazlo de una manera adecuada. Me estoy ahorita yo recordando 2 cosas. Una, cómo esta programación colectiva de escasez y de miedo que el colectivo hace,
nos va creando estas creencias limitantes y nos esclavizamos a ella. Yo me acuerdo muy bien, María Jesús, un comercial, y tú te debes de acordar, porque somos más o menos así, jovencitas de la edad. ¿Te acuerdas de Justino Morales? Justino Morales era un comercial de Televisa que llegaba así a pedirte... A ver, ¿qué te pedía? Te pedía que pagaras sus impuestos. No. Sí, pues yo lo tengo tan grabado, no sé, seguramente alguna historia por ahí en mi familia de deudas con el SAT, o no tengo idea, pero yo me acuerdo que llegaba, era un comercial que te metía miedo sobre tus declaraciones, que si no declarabas, Justino Morales, que te ibas a ir hasta la cárcel. Si alguien se acuerda de Justino Morales, por favor, coméntelo aquí, para saber que no soy la única loca. Marcia, ¿tú te acuerdas? Marcia está conectada y te manda saludos. Gracias. y está también compartiendo el episodio. Gracias, sí, pues Marcia. Es que también recordemos que somos humanos imperfectos, entonces a lo mejor no era la mejor manera de motivar al contribuyente a ser cumplido, ¿no? Actualmente ha evolucionado muchísimo el ser humano, ha evolucionado la manera de comunicarse, la página del SAT está en constante actualización, entonces muchas cosas sí son de cierta manera más a tu alcance, pero voy a seguir insistiendo, haz equipo, forma tus aliados. Yo soy consumidora número 1 de Oriflame, y qué bueno que está Marcia conectada, porque no me va a dejar mentir, me encanta la marca y es mi aliada, ¿no? O sea, es mi aliada, yo hago negocio con ella hace negocio conmigo, y es como vamos permeando esta comunidad y nos vamos haciendo todos formales, ¿por qué no? Estaría muy bien la idea. Y otra cosa, te he escuchado que traes el tema de finanzas personales y demás, o sea, si tú ya eres empleado y quieres desarrollar un emprendimiento, poner una empresa a manera paralela, dale, tienes 24 horas, tú las distribuyes como mejor te parezca. Dice Marcia que sí se acuerda del comercial, que ya ando ventaneándonos con la edad. Y otra cosa que también me estaba acordando, que sería como lo opuesto a eso, es la parte en la que yo empecé. Brevemente les comento, cuando yo empecé como emprendedora en Oriflame Independiente, pues Oriflame llevaba la contabilidad y la sigue llevando si tú quieres, pero pues te hace las deducciones sin que tú hagas ningún gasto, pues, ¿no? O sea, ganaste tanto y de ese tanto, pues ese 35% del que habla María Jesús, pues ahí va para el SAT. Yo no podía meter ningún gasto porque no llevaba mi contabilidad. Entonces, cuando yo ya me hago, pues, independiente, y ya le digo a Oriflame, yo voy a ser persona física con actividad empresarial, y ahora sí empiezo a capacitarme. Yo tenía mucho miedo de hacerlo, como platicábamos aquí. La persona que me estaba asesorando en aquel entonces, pues tenía su forma de ser, ¿no? Él me asesoraba cuando yo era empleada. Acuérdense que yo hice la transición de empleada como psicóloga a emprendedora. Entonces yo seguí con él por razones lógicas, era el contador de mi trabajo, pues le tenía confianza. Pero siempre teníamos un nudo en el estómago, porque mis ingresos eran buenos y mis gastos, yo no tenía como ese hábito de pedir facturas en todos lados, y me angustiaba mucho, sentía que no me organizaba bien, porque ya les he platicado cómo traía problemas yo en el área de las finanzas, por eso me dedico ahora a asesorar o a comunicar esa área. Llegó un punto en que yo me sentía muy tensa, y yo dije, necesito un cambio. Y así Diosito me acercó con María Jesús, y me acerqué y le dije, me siento así, 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 así. Y no sé si te acuerdas de esa primera charla. Sí, que claro. me dice, termina este año, me dice, empezamos el año que viene, y es bien importante cómo te sientes tú con el dinero, cómo te sientes tú cuando pagas, cómo te sientes tú con la emoción cuando yo pues yo me siento de la fregada. No, es que no tiene que ser así, me dice. Me empiezas a dar varios ejemplos y así la cabeza se mete. Entonces, algo que a mí me ayudó a cambiar es como esa energía, esa parte emocional, que todo esto legal no tenía que ser un hoyo en el estómago, pues puede ser relajado, puede ser divertido. Sí implicaba mucha organización, me acuerdo al principio, o sea, que pide factura en todos lados y luego organizas, fíjate que te lleguen, entonces era hacer mis folders, hablar, y que ahorita está súper fácil, hasta de repente con tu celular con los códigos QR, las facturas bien rápido, o todo es mucho más ágil. Antes era picar piedra en lo que yo construía mi hábito. Confieso que el primer año me costó trabajo, pero cuando empecé a ver lo padre, el beneficio, cómo realmente ser disciplinada.
y facturar todo, se reflejaba obviamente en lo que tenía que pagar. Entonces, eso te lo agradezco muchísimo. No sé si te lo he dicho, no, pero esa energía respecto a este tema legal es como el gancito, no lo cambio por nada. Duvalín, perdón. Duvalín, muchas gracias. Fíjate que el tema de dinero también es un tema muy sensible para ciertas personas. Yo en mi profesión, como son números, lo veo un poquito más frío, no tan sensible, pero sí hay gente que si tú le abres la bolsa y le sacas un peso vas a tener serios problemas. Pero, ¿qué pasa con el tema del dinero? Una vez un expositor me decía, ¿tú qué sientes cuando pagas impuestos? Y yo dije, ay, pues son sentimientos encontrados porque yo ya sabía, yo ya tenía el conocimiento que estoy contribuyendo al gasto público, pero también tengo el conocimiento que se está disminuyendo mi utilidad. Entonces, pero todo pudiera ser peor y todo pudiera ser mejor. ¿De quién depende? Pues de uno mismo. ¿Sabes qué? Yo quiero ser bien eficiente con mi recurso financiero. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a trabajar mucho, voy a facturar más, pero también voy a invertir, voy a solicitar facturas de todo lo que yo gasto y ahí me la voy a ir llevando y eso te va a dar un crecimiento. Entonces, ese apego por el dinero pues ya depende de la personalidad de cada uno, pero yo siempre les digo, tú hazte amigo de él, hazte amigo. Ay, ya llegó, ay, qué bueno que llegaste, ya te vas, ay, que te vaya muy bien. O sea, sí es ese apego de repente es dependiendo de la personalidad de cada uno, pero definitivamente si tú aprendes a manejar tus finanzas personales, si tú quieres una empresa financieramente sana, lo puedes lograr. ¿Cómo lo vas a lograr? Con ese entender, con ese permear para qué es el dinero. Hay mucha gente que lo clasifica, ¿no? Hay diferentes métodos de organizar, que el ahorro, que el gasto, que la mensualidad, que lo otro, y lo van clasificando. Digo, cada quien como mejor se le acomode este mundo del dinero, pero el tema principal es que siempre el dinero va a tener un costo. Por más extraño que esto parezca, el dinero tiene un costo y tiene un costo desde que te levantas. Oye, hoy voy a salir a producir, ya lo estás pagando. Entonces, el dinero que tú generas por el simple hecho de haber nacido en México y ser mexicano, ya lo vimos, tenemos la obligación de contribuir al gasto público. Tú decides cómo, tú decides cuándo. Pero sí es bien importante que nos sigamos informando, que sigamos preguntando y que sigamos haciendo alianzas. Y es que el dinero tiene que fluir, es como el exacto, oxígeno, es un pues. circulante, es para circular. Si yo solo quiero acumularlo y no, el SAT me quita, pierdo ganancia, eso es escasez, acuérdate, cuando yo estoy desde la abundancia, desde estoy recibiendo y pues estoy dando lo que le corresponde a esta institución, que es para el bien común, entonces amplía también tu energía, tu vibración y te llega y más. Tu sentimiento pues, cambia. Sí, exacto. Nosotros aquí en Mentes Prósperas les enseñamos la técnica de las 6 cajas y una de las cajas es necesidades básicas. Ahí pueden estar tus gastos fijos, por ejemplo. Y ahí también tú puedes ir acumulando pues una cantidad de dinero para el pago de tus impuestos, de manera que cuando ya te den lo que te toca, pues tú ya tienes un fondito ahí. Exacto. Porque está dentro, así como la luz, el agua, la gasolina o el pago de tu carro, de tu casa, se convierte en eso. Hay que ponerlo en el presupuesto. Exactamente, hay que ponerlo en el presupuesto. María Jesús, no sé si, bueno, igual la pregunta sea para ti o no, pero el chisme sí es sí. ¿Sabes que al estar también regulados recibimos más apoyos de gobierno, ¿no? Como emprendedores. Sí, hay diferentes programas de apoyos económicos. La Secretaría de Economía Estatal de repente hace convocatorias muy interesantes. Hay un tipo de apoyos económicos que se llaman a fondo perdido, que no los tienes que devolver, y hay otros que son préstamos, pero estos préstamos son muy interesantes porque muchas veces es a una tasa de interés más económica que el propio banco. Y es bien curioso porque hay veces que los requisitos es que tu RFC no tenga una antigüedad, por ejemplo, mayor a 1 año. Y tienes acceso a cierto fondo. Y luego te dicen, si tú ya eres un empresario y tienes más de 5 años registrados en Hacienda,
tienes derecho a este préstamo con esta tasa preferencial. Entonces sí es importante que también nos mantengamos actualizados, informados, que hay por el propio gobierno estatal en este supuesto, o por algunas instituciones financieras que también de repente lanzan programas de apoyo. Eso también está fabuloso, te lo perderías si no estás legalmente constituido. Bueno, vamos a otro corte. Ok, no, ya no vamos a ningún otro corte. Por eso decía que ya terminamos. ¡Qué rápido! ¡Qué bárbaro! Un consejo final, amiga. Un consejo final: la mejor decisión se toma con información. Si usted tiene una duda, pregunte. No hay preguntas más importantes o menos importantes. Todas son preguntas. Pregunten, asesórense, formen aliados. Vamos permeando esta comunidad. Si son empleados, cada vez que vayan al médico, soliciten su recibo de honorarios para que le deduzcan en términos de declaración anual. Aprovechen todo lo que puedan aprovechar y díganle sí a la formalidad, por favor. Venzan la barrera del miedo, y quien nos contacte, ya saben, con todo gusto los vamos a atender. Sin costo la primera consulta. Así es lo que iba a decir, y gratis la primera asesoría. Sin costo la primera consulta. Yo también quiero recordarles que tenemos masterclass el día 6 de agosto. Es una masterclass imperdible porque vamos a hablar de cómo producir más dinero. Plan C se llama, Crea, Cobra y Conquista. Vamos a hablar de mentalidad y una herramienta para que produzcas más dinero de manera paralela a tu empleo, a tu emprendimiento. Eso es bueno. Muchas gracias, María Jesús. Un placer, feliz de estar contigo. Feliz. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes en el podcast de Mentes Prósperas, donde la mente se expande y se transforma tu vida financiera. Bye bye.